Buenas tardes para todos. Mi nombre es Emérita Carrillo Vargas. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Nos encontramos en este momento con la doctora Azucena, psicopedagoga, quien tiene experiencia en orientación vocacional en adolescentes. Doctora, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Doctora, cuéntenos, ¿cómo se reconoce usted? Bien, yo me reconozco como una persona cálida, espontánea, cuidadosa de mí misma. Me considero como una persona serena, emprendedora y llena de virtudes y cualidades que pueden desarrollar motivación en otros. Muy bien. Ahora cuéntenos un poco sobre cuáles fueron los motivos o qué le llevó a planear su proyecto de vida. ¿Cuáles fueron como ese detonante? ¿Qué le impulsó a realizar su proyecto de vida? Bueno, inicialmente es una toma de conciencia, como por qué estamos en este mundo, para qué hemos sido creados y qué es lo que vamos a lograr o a qué estado final vamos a llegar. Cuando uno toma conciencia de estas cosas, es necesario emprender acciones que le conduzcan al cumplimiento de esos objetivos personales, considerando también que yo soy un ser integral como todos los que me están escuchando, y cuando uno tiene unas metas por alcanzar, podríamos ser más reflexivos y evaluar nuestros comportamientos y mirar qué tanto nos están conduciendo a los objetivos de nuestra vida. Ok. Ahora, cuando usted nos habla de esas metas, ¿cuál considera usted que pueden ser esas habilidades o esas destrezas o esas capacidades o aquellos hábitos necesarios para que nosotros tengamos o planeemos un buen proyecto de vida? ¿Cuáles serían esas habilidades? Inicialmente sería, como te dije ahora, una toma de conciencia, de autorreflexión, y ya las habilidades serían ser muy sencillo y ser también muy sincero, mirar que nuestras aspiraciones sean de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro contexto, que las podamos alcanzar, y lo mismo nuestras metas, que podamos un paso a paso ir alcanzando, porque no lo podíamos lograr de un momento a otro. Es más, hace aproximadamente unos 6 años Sí. pude desarrollar, ¿te puedo enseñar? Claro que sí. Este proyecto de vida, lo cual en este momento yo podría aportarle más cosas, más aspectos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el área cognitiva, el área física, el área social y emocional y el área espiritual. Todo esto es un completo, es un todo, considerando que somos integrales, seres integrales. Al día de hoy podríamos actualizarlo con más cosas, pero sin embargo lo he querido dejar así para poder evaluar qué tanto en estos 6 años he alcanzado. Muy interesante. También es importante que seleccionemos cuáles de nuestros sueños y de nuestras metas por alcanzar, a qué área corresponden, y mirar si verdaderamente esto es lo que nos va a satisfacer y lo que queremos alcanzar. Este es un punto muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de proyecto de vida, siempre nos enfocamos como a la carrera, a la parte monetaria, y aquí vemos que en realidad, como dice la doctora, un ser integral debe tener estos 4 aspectos, muy interesante para desarrollarlo. Doctora, ahora cuéntenos, ¿por qué psicología? ¿Por qué decidí estudiar ¿Por qué decidió psicología? estudiar psicología? Bueno, eso es una larga historia, pero voy a tratar de resumir. Siempre desde muy pequeña quise servir, trabajar para otros. Mi sueño grande era ser maestra, y fui muy bien inspirada por maestros, profesores que a su vez tuve en la primera infancia, en la primaria, en la secundaria, y me fijo mucho como en qué aportan esas personas que tienen al frente un auditorio.
Inicialmente pensé estudiar em, trabajo social. Sin embargo, ya cuando estaba analizando cuáles eran los campos de acción de un trabajador social, todavía no me llenaba de satisfacción, no me veía allí en ese rol. Entonces una amiga que es psicóloga, ella me dijo, ¿y por qué no estudias psicología? Entonces empecé a investigar y yo dije, pues yo no lo había pensado, pero esto es lo mismo, esto es lo mío. Ajá. Y en el primer semestre yo dije, no, definitivamente esta es la carrera porque me llena de satisfacción y pienso que en estos 5 años que he podido experimentar, manejar diferentes grupos de diferentes contextos y situaciones, incluso en zonas de riesgo, he podido llenar aún ese espacio que quería desde niña, que era tener otras personas enfrente a quien poderles servir. Y especialmente lo más hermoso de la psicología es que tu aporte como profesional puede desarrollar o ayudar a que otras personas modelen y moderen sus comportamientos, ya que esta sociedad está tan necesitada de seres integrales y de seres con conciencia ciudadana y que desarrollen sus habilidades y sus talentos, porque eso nos haría mejores colombianos. Qué bien, qué bien. Ahora cuéntenos, ¿cómo se ve la familia o cómo interviene la familia en el desarrollo de un proyecto de vida? ¿Es importante nuestra familia? Claro, la familia es el fundamento, e incluso empiezan a generar consecuencias en tu vida aún desde antes de nacer. Ajá. Entonces la familia, en el medio que tú te desarrollas al nacer, Sí. o es más cuando estás cuando la mami está en un periodo de gestación, allí todas esas situaciones del entorno empiezan a afectar la vida de este nuevo ser. Sin embargo, sabemos que el contexto afecta, especialmente el contexto familiar, que es como ese primer peldaño. Mientras un niño se críe y se desarrolle en medio de sus padres con una familia nuclear bien conformada, donde hayan hábitos, valores, donde hayan unas metas en común, donde haya unidad, comunicación, muy seguramente nuestra realidad sería distinta. Ajá. Hoy podemos analizar cómo vemos jóvenes desorientados porque no tienen un proyecto de vida y quizás lo que se enseña en los colegios es muy básico. Sí. Es necesario profundizar. Sí. Ok. Entonces allí vemos que la familia también es un factor importante en el proyecto de vida. ¿Por qué orientación vocacional en adolescentes? Es precisamente lo que usted nos decía ahora. La realidad de nuestro país nos demuestra que los adolescentes están desorientados, que salen del bachillerato sin saber qué hacer con su vida. ¿Qué le motivó a entrar a esta área? Yo considero que la orientación vocacional es muy importante en el desarrollo especialmente de los jóvenes. Hoy en día estamos viendo como la conformidad es como una enfermedad social, donde los jóvenes compiten entre sus iguales por quién tiene más y quién es más arriesgado, pero ellos están desorientados, primeramente porque carecen de una familia como lo ideal que hubiésemos deseado nacer todos, allí en medio de ese núcleo. Pero entonces ellos buscan atraer y simpatizar y quedar bien con sus iguales, generando un círculo vicioso donde no se puede esperar mucho de estos jóvenes. Sin embargo, cuando lo que yo te decía ahora, cuando hay una toma de conciencia, digamos en un grupo de 10, al menos uno dice, bueno, yo tengo estas habilidades, estas características, me han dicho que yo tengo este talento, pues yo voy a luchar por mis sueños son estos, cuando digamos en 10 años quiero alcanzar esto y esto. Esta motivación es personal, tiene que ser un interés genuino,
un interés que nazca de sí mismo, y eso inmediatamente se va a traducir en acciones para poder lograr su proyecto de vida. Eh, por ejemplo, en el área social, en el área familiar, en el área emocional, es decir, con quién me quiero casar, cómo es esa persona que yo deseo que comparta el resto de mi vida. Eh, yo quiero tener un título, pero ¿en qué? ¿Cómo me voy a ganar la vida? Entonces, un joven que esté desorientado, que no tenga, digamos, un entrenamiento o una orientación, podríamos decirlo, valga la redundancia, es muy difícil que cambie, si no tiene... sí, que cambie su manera de vivir, porque le pueden ofrecer oportunidades, ya sea de trabajo, de estudio, pero mientras el joven no tome conciencia, realmente todos los esfuerzos van a ser infructuosos. Ok. Bueno, ¿alguna vez alguien le hizo comentarios desalentadores cuando inició su carrera? Claro, más que todo la gente que no se identifica con lo que tú estás estudiando. Ajá. Sabemos que el ser humano es muy complejo y Dios, pienso que Dios nos ha dotado a los psicólogos, a los maestros, aún a las mamás, de como ese sexto sentido y de dar un valor agregado por el desarrollo de esta sociedad. Entonces, quizás un administrador de empresas o eh, un ingeniero de sistemas o personas que de pronto están trabajando más como con las maquinarias, Ajá. como el manejo de los dineros, quizás ellos van a decir, no, pues te vas a poner a lidiar con gente que... Pero nosotros tenemos ese valor agregado. ¿Cuál sería su mensaje para aquellas personas que aún no tienen claro su proyecto de vida? Mi mensaje es que te des cuenta que tú eres valioso, que eres importante. Hay que hacer una reingeniería en nuestra mente o una renovación de nuestra mente y saber que a este mundo no hemos venido a ser espectadores, sino hacedores y administradores de lo que la vida y de lo que Dios nos ha regalado. Pienso que esta es la oportunidad que cada uno de ustedes tiene para tomar conciencia y decir, soy valioso y puedo hacer muchas más cosas que proyecten en la vida de otros y que generen esos cambios positivos para podernos sentir realizados. Ok, bueno, y con este bello mensaje nos despedimos. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto, Gracias a a ti. todos, gracias a todos por su atención.